Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, poder compartir un estudio más acerca de la palabra de Dios, lo que Dios trae para nuestra vida a través de las escrituras, cómo si nosotros como varones queremos caminar en un orden, si queremos corregir nuestra vida, nos vamos a enfrentar a muchos enemigos. Esos enemigos que ya vimos, de los cuales ya estudiamos, que es el mismo Satanás, el mundo, y ahora la carne, que es en lo que nos hemos estado basando en las últimas enseñanzas. Esos enemigos son una oposición directa a nuestra vida. Si tú te quieres comprometer, si tú quieres caminar en ese orden, quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, perseverar por agradar a Dios, vas a encontrar esos opositores, te vas a enfrentar. Pero qué bueno, vamos a esforzarnos para caminar de una forma que agrade a Dios, de una forma que de verdad traiga algo bueno a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. En relación a esos deseos pecaminosos, esas pasiones que están en nuestra carne, carne no me refiero a la parte natural, a la parte física, sino me refiero a esa vida independiente de la voluntad de Dios. A eso me refiero con carne. Y somos llamados a vencer esos deseos carnales si estamos en Cristo. Claro, necesitamos la ayuda de Dios. La solución no está en nuestro esfuerzo, no está en nuestra voluntad. Está en que rindamos la voluntad a Dios y Él nos dé esas soluciones, esa fuerza, esa palabra en nuestra vida para vencer esos deseos carnales. En lo que estamos estudiando basado en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en los versículos 19 en adelante, nos estamos refiriendo en las últimas semanas acerca de los pecados sociales. ¿A qué me refiero a esos pecados sociales que son comunes en la sociedad, que son algo que se manifiesta en la misma sociedad y como lo hemos visto también, que la misma sociedad ha tolerado, que la misma sociedad lo ve como normal? ¿Sí? Entonces no es normal. Hablar de estas obras de la carne son actos, son deseos que como dice la misma palabra, que se manifiestan, son manifiestos. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Que son notorios, que se externan, que se hacen patentes hacia los demás. Todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de actos que tienen que ver con la carne, que son conductas normales, que son conductas continuas en los incrédulos, que tienen que ver en esa parte de la carne, de los deseos, de lo pecaminoso que hay en el mismo ser humano. Son conductas anormales, son conductas que no son apropiadas, ¿sí?, para los cristianos que viven en el Espíritu. Un creyente que quiera andar en el Espíritu tiene que evitar estas conductas, o si no, va a ceder a la carne y va a caer víctima de cualquiera de ellas. Hoy vamos a estudiar tres más de estas conductas, que son las herejías, las envidias y los homicidios. Hablar de las herejías, si buscamos esta palabra como tal, vamos a encontrar que se refiere a enseñanzas, enseñanzas que se presentan por un grupo religioso y que niegan lo que es la doctrina establecida en las escrituras. En las mismas escrituras no hay tolerancia ante este tipo de doctrinas, ante este tipo de enseñanzas que van en contra de las mismas escrituras. Pero cuando hablamos de herejías, en un sentido primordial, se refiere como a partidismos, se refiere a sectarismos. Mira, está muy relacionado con lo que ya vimos en la enseñanza anterior, que son las disensiones. Va muy unido estos dos términos de disensiones y herejías. Son términos que se relacionan. El primero sugiere una división y el segundo, que es el que estamos estudiando, que son las herejías, se refiere a esos grupos causados, pero por un espíritu partidista. Lo que nos está describiendo es una división dogmática dentro de un grupo. Algo semejante a lo que son los partidos políticos, ¿no? Cada quien tiene sus propias ideas, sus propios programas, sus propios pensamientos. Entonces, es lo mismo lo que sucede en este caso dentro de las mismas personas, que busca
busca hacerse partidismos junto con otras, dividirse en grupos, ¿sí? Dentro de lo que podemos ver en las escrituras, cuando habla de esas herejías, podemos describir el ejemplo de la iglesia de Corinto, como dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. A eso se refiere ese tipo de partidismos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque ha sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esos partidismos, esos sectarismos traen contiendas entre esos mismos grupos. Un partidismo usado en el Nuevo Testamento se refiere no tanto como una falsa enseñanza, no como una falsa doctrina, sino una falta de amor, una falta de consideración, causado ¿por qué? Por el egocentrismo. Ese egocentrismo que va a conducir a las divisiones dentro de una comunidad. Entonces, este tipo de herejías, este tipo de partidismos o sectarismos es el resultado de líderes, ¿sí?, que buscan seguidores para sí mismos, no para el Señor, sino que atraen a las personas a sí mismos, ¿sí? A eso se refiere esos partidismos, esos sectarismos. Entonces, esas divisiones son causadas por desacuerdos, y los sectarismos son divisiones causadas por hombres con opiniones obstinadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona trata de imponer su opinión, trata de imponer sus ideas. Y la palabra de Dios nos dice en Tito capítulo 3 versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Así de fuerte es. Una persona que quiere caminar en el orden, que quiere caminar agradando a Dios, no puede tener este tipo de actitudes partidarias, sectarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona creyente lo que va a traer, ¿sí?, a ese grupo es armonía, es paz, no provocar esos sectarismos. Este tipo de personas que caminan, que su actitud es de esta forma, ¿sí?, va a buscar que le den la razón en todo. Que los demás, que los que se vuelvan sus seguidores, le den la razón, que se pongan a su favor, que sigan sus ideas, que sigan sus actos, y por lo mismo rechacen a otro tipo de personas, rechacen a otras personas. Estas personas hacen o tratan de hacer quedar mal al otro, buscan y planean, ¿sí?, en este caso, desacreditar a otras personas. Y esto se da mucho en las iglesias, se da mucho en las congregaciones, donde buscan hacer quedar mal, empiezan a difamar, empiezan a hablar mal de otros sin pruebas. Entonces, de verdad, este tipo de actitudes tampoco debe ser una actitud de un verdadero cristiano, que alguien que quiere agradar a Dios. Esto es solamente una total ignorancia. ¿Por qué? Porque hasta dentro de la vida matrimonial puede darse este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque desconocen que el matrimonio, hombre y mujer, son una sola carne, y que es totalmente inapropiado el que se formen partidismos dentro del hogar o de la familia. ¿Por qué? Porque hay dentro del hogar esposos, esposas que buscan tener el control y hacer que sus hijos se vuelvan a sus ideas, sean seguidores exclusivamente de él o de ella, y rechacen totalmente al cónyuge. Eso no es bíblico y es muy peligroso dentro de lo que es el matrimonio. Son conductas totalmente incorrectas, totalmente inadecuadas. Si es cierto, los seres humanos somos diferentes, y dentro del matrimonio esas diferencias se notan más, pero tenemos que aprender a respetar las diferencias que hay entre los cónyuges. No es correcto, ¿sí?, buscar que a lo mejor los hijos nos den la razón a nosotros, nos busquen a nosotros. No es correcto que impongamos nuestras ideas. Nosotros simplemente tenemos que respetar las diferencias que hay de unos con otros, y no buscar imponer ideas, sino llegar a mediar,
llegar a hablar, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a acuerdos. Otro de los puntos también que nos habla acerca de estos deseos, de estas obras de la carne, son las envidias. Las envidias tienen que ver con mala voluntad. Sí se relaciona con los celos, pero difieren algunas cosas en este punto, porque cuando hablamos de envidia, tiene la connotación de una actitud de desagrado por lo que otros tienen. Es un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que nosotros deseamos. Generalmente produce una inclinación a negar la existencia de este deseo y el querer poseerlo o destruir lo que otros tienen. Fíjense que llega este tipo de envidias al punto de sentir odio hacia la persona que posee lo que nosotros deseamos. Y esta también no es una actitud correcta o que agrade a Dios. La palabra en hebreo de envidias está relacionado con la idea de una quemadura. ¿En qué sentido? Un ardor que se siente en el mismo rostro. Proverbios capítulo 14, versículo 30 nos dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, te quema por dentro. Ese tipo de envidias donde tú empiezas a ver a otra persona que prospera, que la otra persona le empieza a ir bien, que la otra persona puede llegar a hacer cosas malas, pecaminosas, incorrectas, fraudulentas y le va bien y no pasa nada. Cuidado, porque entonces tú estarías cayendo en una situación de envidia. Lo peor es que le estás envidiando, ¿sí?, a una persona que está condenada al juicio, a una persona que sus actos son detestables a los ojos de Dios. Podemos ver un ejemplo muy claro en la vida de Asaf, que tuvo envidia de los hombres que prosperaban, pero esos hombres a los cuales él pues llegó a tener ese sentimiento, eran hombres arrogantes, dice el Salmo 73, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Debemos de cuidar nuestro corazón, de querer lo que otros tienen, y en especial de esos hombres que rechazan totalmente a Dios. Porque en muchas ocasiones esos hombres que prosperan, que tienen, son personas que obtuvieron, pero por maquinaciones incorrectas, por robos. Tú no puedes generar en tu corazón un deseo hacia lo que ellos tienen cuando lo consiguieron de una forma pecaminosa o fraudulenta. Dice Proverbios capítulo 24, versículo 1 y 2, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Entonces el llamado, la exhortación aquí es que como creyentes no debemos andar en contiendas y envidias, como dice Romanos 13:13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No debe haber en nosotros ningún resquicio de envidia. ¿Por qué? Porque en nosotros está el amor de Cristo. Ese verdadero amor que se goza con el bienestar de la otra persona. Ese amor que no busca que le den para poder dar a otros. No desea lo que otros tienen, sino que puede disfrutar de su vida sin codiciar nada de nadie, sino que es una persona agradecida con lo que sabe que Dios le ha dado y que es suficiente. La primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4 nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es un amor que nos ayuda a poner a un lado nuestros deseos o instintos al punto que podemos amar a otros sin esperar nada a cambio. Y el último punto que también vamos a estudiar en este día, los homicidios. Cuando hablamos de homicidios, lo que entendemos de inmediato es un asesinato, es muerte, es arrebatarle la vida a otra persona y que es un delito delante de las autoridades. Pero ¿por qué nos menciona aquí en estos deseos pecaminosos el homicidio? Porque no necesariamente tiene que llegar el acto de quitarle la vida a otra persona, sino como la misma palabra lo enseña, aquellos que llegan a odiar a otra persona
es tomado de una forma similar al homicidio. Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó. Fue una enseñanza importante. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos mandamientos de Dios se enseñaba el no matar. Como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El hecho de que una persona nunca haya cometido un homicidio no quiere decir que es recto delante de los ojos de Dios. La verdad es que cuando una persona llega a mostrar un enojo o una actitud de ira hacia otra persona, a tal grado puede llegar hasta desear la muerte de esa persona. Y esto está violando el mandato principal que nuestro Señor Jesucristo dio a su pueblo, que se refiere al amor al prójimo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? ¿Te das cuenta que no necesariamente es arrebatarle la vida a una persona, sino el hecho de aborrecerlo, de odiarlo? Si tú guardas en tu corazón ese tipo de sentimientos, cuidado, porque eres catalogado en ese mismo nivel que el homicida. El cristianismo es una vida de amor profundo, una vida de obediencia de corazón a Dios. No solamente es lo exterior, el que te congregues, el que alabes, el que ores, sino que verdaderamente en tu corazón hay ese amor a Dios. El odio hacia alguien que lo trató mal es un cáncer maligno dentro de las personas que al final te puede destruir. No permitas que una raíz de amargura crezca en tu vida. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso las mismas escrituras, y en específico en esta primera carta de Juan, después de la advertencia que nos da, lo que ya leímos anteriormente acerca de los que aborrecen al hermano, nos muestra, ¿sí? Nos menciona de forma inmediata un ejemplo de ese amor. Vamos a continuar leyendo, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. A eso me refería, el amor profundo, el amor en el corazón. El verdadero amor es un acto, no es un sentimiento, ¿sí? No es algo que digas no lo siento, sino es algo que decidas hacer. ¿Por qué? Porque va a producir una dedicación abnegada, una dedicación desprendida. El mayor acto de amor que tenemos en la Biblia, ¿sí? Y que nosotros nos deja ejemplo también para entregarnos a los demás, es nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Dice en la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese pueblo es aquel pueblo que renuncia a esos deseos carnales, que se aparta de esas pasiones pecaminosas. También la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 1, versículos 3 al 5, nos dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
¿Cómo podemos nosotros entonces entregar nuestra vida al servir a los demás sin pensar recibir algo al cambio? Así como lo realizó nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino a esta tierra, se hizo hombre, cargó nuestros pecados y estuvo dispuesto a ir a esa cruz por causa de esos pecados, para comprarnos, para liberarnos de esa esclavitud de pecado y darnos una esperanza de vida eterna. Me dio gusto estar con ustedes compartiendo otra enseñanza más corta de la palabra. Si Dios permite, vamos a seguir estudiando esta carta a los Gálatas en relación a estos deseos pecaminosos. Cuídense mucho, si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias.